El vigilante en la salud. Con Sadak Godoy. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que usted nos ve. Sintoniza aquí en canal nada más y nada menos que noticiero El Vigilante. En la sección del Vigilante en la Salud con su servidor Sadak Godoy, para llevarle a usted el día de hoy un regalo, un obsequio muy especial. Le pido pocos minutos para que usted que está estresado o estresada, los que viven en estrés, para ustedes este tema. En otras palabras, para el 99.9% de las personas en el planeta Tierra es este tema, porque vamos a hablar del estrés, el cual para mí me encanta. A mí me encanta el estrés porque yo lo tomo como la energía universal que me hace que me levante, que abra los ojos, que camine, que coma, que piense, que haga. Es para mí lindo. Pero para otros el estrés es, ay, una mochila aquí encima, los problemas que acarreo. Y cuando te dicen, ¿vos cómo estás? Aquí voy jalando la carreta. Puchica, ¿será uno güey para jalar la carreta? Efectivamente que no. Pues con esas ideas que son paranormales, óigame bien, paranormales, para gente normal. Hoy nuestro invitado especial, Humberto Robles Sandoval, gracias por la corrección, Humberto Robles Sandoval, psicólogo clínico, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que aprovechó los 2 años de pandemia de 2019 para desarrollar una técnica, podemos decir, contraestrés. Ya él nos lo va a aclarar, porque lo que es en contra o contra no me gusta utilizarlo porque reacciona, es otra fuerza más que regresa hacia uno mismo. Pero es una técnica para que usted en este tiempo, en estos momentos que vive o tiene estrés, sepa canalizar esa energía, porque eso no es más que el estrés, una energía mal canalizada. Bienvenido. muchísimas gracias. Aquí están los micrófonos de Gracias. Noticiero El Vigilante y mi programa bilateral aquí. Gracias. Bienvenido, licenciado. Muchísimas gracias, mi querido doctor. En primer lugar, la técnica que utilizo fundamentalmente para ir eliminando el problema del estrés que genera angustia, que genera ansiedad, que genera fobias, que genera miedos, etcétera, es la logoterapia y el análisis existencial. Logoterapia, qué bonita esa palabra, me gusta, explícamela por favor, explícalo a quienes nos están viendo. Logoterapia significa del todo, de la unidad del ser. Y el existencialismo es debido a que la pandemia nos provocó un profundo vacío existencial. En eso estamos, ese es mi punto de vista como psicólogo. Podrá usted, doctor, tener otra forma de pensar, pero veo que fundamentalmente antes de los trastornos distintos mentales que nos dejó como herencia esta pandemia, de la que aún no salimos, son consecuencia de un vacío existencial y de los enfoques que los colegas a veces hacen, que se dedican a dirigir una terapia, y yo únicamente, con toda la humildad, quiero hacer un facilitador para que ustedes comprendan el potencial que tienen dentro, y el potencial que tienen dentro es enorme para poder resolver esta problemática a nivel mundial y particularmente a nivel nacional. Interesante. Ahora, vacío existencial. Yo creo que todo el mundo tiene un vacío existencial porque no se ha ni encontrado a sí mismo, no sabe ni por qué vino al planeta Tierra, cuál es su razón de ser, vivir y estar, y mucho menos la función de servir. Así que todos estamos vacíos de ese vacío existencial. Para responder esa pregunta, Sócrates, hace una gran cantidad de años, dijo algo que era muy importante, que fue: conócete a ti mismo. El conocerse a sí mismo significa encontrar un sentido a la vida.
Normalmente los trastornos psicológicos parten de que no se encuentra un sentido a la vida, de que no se encuentra un deber ser como seres humanos. Ese vacío existencial es parte del alma, es parte del espíritu. Hemos alejado nuestra mente debido al materialismo del aspecto espiritual. Yo en lo particular no soy religioso, en lo absoluto, pero respeto todas las creencias religiosas. Sin embargo, el vacío existencial al que me refiero es no manejar el aspecto espiritual, no saber quiénes somos nosotros desde ese punto de vista y luego no saber que tenemos una alma y esa alma es absolutamente no solo individual, porque cada ser es individual, pero esa alma nos marca la guía, es nuestra brújula para poder llenar esa carencia que sentimos ahora, esa necesidad ante lo que nos estamos enfrentando, que es precisamente toda esa diversidad de trastornos que han provocado desunión familiar, que han provocado divorcios, que han provocado suicidios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quiere decir eso que entonces esta es una situación educacional y cultural? Que si nosotros educamos al niño, ahí sí que desde que es bebé o niño, inclusive hasta antes en el vientre materno, antes de que sea concebido para que los papás se preparen, podríamos enfocarles a que ya no nazcamos con un vacío existencial, sino que vengamos y tengamos una razón de por qué ser, estar y volver. Sí, pero el problema está que sí, como padres, no nos enfocamos en ese vacío existencial que significa que vamos heredando por arquetipos una serie de enseñanzas que hemos adquirido nosotros de nuestros padres, de nuestros abuelos, etcétera. Entonces el vacío existencial va a persistir y se va a transmitir. Ese es el problema. ¿Y tu técnica cómo hace entonces para que ese vacío se llene? Sencillo. A ver. Encontrarse a sí mismo significa conocer las potencialidades que cada uno de nosotros posee. Es la persona la que se salva a sí misma. ¿Y cómo encontramos eso? ¿Cómo encontramos eso? A través de la técnica que nos enseña de qué manera, por ejemplo, nosotros resolvemos un problema o no podemos resolverlo, cómo afrontamos un problema o no podemos afrontarlo, con qué herramientas contamos nosotros para salir de esa esfera de conflictos y luego ser individuales, ser nosotros mismos y expresarnos con absoluta libertad. Bueno, cuando uno es agradecido con la vida, con lo que tiene, le han dado, uno comprende que hay que establecer la diferencia entre lo que puedo cambiar, que depende de mí, y lo que no. Sí. Y a ese saber, tener conciencia de qué puedo cambiar y qué no, se llama sabiduría. Entonces, explícanos cómo voy a obtener la sabiduría con tu técnica de mi llenado del vacío existencial. A través de la información. La información es el único medio por el que nosotros podemos llegar a conocernos a nosotros mismos, en primer lugar, y la información nos facilita una serie de herramientas que, si las aplicamos correctamente, que eso quiere decir el trabajo personal, el trabajo de uno mismo, resolvemos nuestra problemática. Pero, información. Si la gente aquí lo que tiene es desinformación. Exacto. Mal informado, y entonces, ¿cómo va a captar que esta información es correcta, adecuada, fidedigna, verdadera, lumínica y de conciencia? Si lo que hay en todos los medios es desinformación, por favor, mi estimado licenciado. Es a través de la técnica, de la logoterapia y el análisis existencial. Dale, pues, ¿En qué consiste esto? Consiste precisamente
en que tenemos primero que conocer qué herramientas tenemos a nuestra disposición. Dime tres. Por ejemplo, si tenés un problema, por ejemplo, ¿cómo resolverlo? Ahí hay diferentes enfoques. Bueno, yo tengo esta especialidad, tengo este conocimiento, tengo esta habilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, con eso, ya tener las herramientas para ti mismo. Es decir, es uno mismo, el yo, el yo. El yo que se traduce en el alma. Descubrir en el aspecto espiritual qué es precisamente lo que nos está provocando ese vacío existencial. Segundo, ¿cómo podemos nosotros ir resolviendo esos problemas? Planteándonos qué podemos hacer y qué no podemos hacer, qué podemos alcanzar y qué no podemos alcanzar. Qué bonito, qué interesante. ¿Y cómo puede uno entonces... ¿Hay otro aspecto más? Porque Sí, el es tercero, interesante, el tercero es la disposición claro. a hacerlo. Claro. Porque la disposición te lleva a la acción y la acción te genera resultados. Si conoces las herramientas, todos, si conocemos esas herramientas y las llevamos a la práctica, entonces nosotros mismos vamos a saber cómo enfrentar un problema del que hablaba antes, cómo resolver una situación y cómo salir airosos de esa situación. Pero una disposición tiene sus variantes porque va a depender qué tanto me afecta. Hay gente que está deprimida que no quiere salir de ahí y se conforma con ahí seguir. Y su área de vida se va limitando cada vez más, que emocionalmente ya se está muriendo. Cuando se habla de una depresión, estamos hablando de la pérdida de. Cuando hablamos de la pérdida de algo y recurrimos a un análisis personal, entonces podemos sustituir esa pérdida en la medida en que analizamos nosotros mismos nuestra situación, en la medida en que somos realistas, con pensamientos racionales. Pero ¿cómo hacemos para llegar a eso? Porque muchos pacientes, yo les digo, mire, usted necesita ir con el psicólogo. Yo no estoy loco. Es lo primero que le dicen a uno. Claro. Miedo les tienen. ¿Cómo romper el hielo con eso? Eso es lo importante. Dándoles a ellos la libertad y no restringiéndoles la libertad. Ah, qué interesante. Porque normalmente el psicólogo se concreta a recetar como que fueran píldoras y le dice, usted tiene depresión, tómese un ansiolítico, un antidepresivo. No, no se trata de eso. Se trata de entender que una depresión surge por una pérdida. Y si se pierde algo, puede ser dinero, puede ser un ser querido, puede ser lo que sea que sea. Tema maravilloso de la depresión que tratamos otro día. Pero me estoy muy interesado para mí y para quienes nos están viendo aquí en el Noticiero El Vigilante. Tu técnica, explícanos más, por favor. La técnica consiste en agarrar una simple hojita de papel, escribir el origen de nuestro problema. ¿Cuál fue esa pérdida? Cuando estamos hablando de la depresión, por ejemplo. Bueno, un ser querido. Bueno, muy bien. Agarras una hojita de papel y anotas cómo te portaste. Porque en la depresión surge lo que nosotros denominamos un sentimiento profundo de culpabilidad. Sí, pero yo quiero la técnica para el estrés. Exacto. Entonces, la técnica consiste en anotar primero las causas. En otra hojita aparte, anotar las posibilidades que tiene el ser humano dentro para resolver esas causas, porque esas causas producen esos efectos. Claro. Y luego agarrar otra hojita y decir, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a hacer aquí. Es decir, cambiar la mentalidad de una mentalidad negativa a una mentalidad positiva. Esas hojitas son una especie de recordatorio, y es una técnica en sí. Eso es una técnica en sí.
Cuando ya tenés esas 3 hojitas escritas, empezás a trabajar en ellas. Se va eliminando poco a poco, porque no se puede sustituir de una sola vez. Absolutamente, no puedes resolver un problema en un solo momento, sino tenés que ir paulatinamente. ¿Cómo hago para motivar a aquella persona que nos está sintonizando en este momento y que está ya todavía, no se ha levantado, no se ha bañado y que quiere salir de la depresión o que quiere salir del estrés porque perdió el trabajo o porque lo despidieron injustamente, según lo que sus sentimientos hacia él llevan? Porque puede ser que por otras razones haya sido despedido, pero para él fue injusto. A él, ¿cómo lo ayudamos? ¿Cómo hacemos que llegue para qué? Llene sus hojitas, pues, de esto, esto y esto. ¿Cómo le hacemos? 1. Formarse la idea de que puede, porque puede, realizar X tarea. No, es que a eso es lo que quiero. ¿Cómo es que le llegamos al pensamiento a él que quiera cambiar? Porque es como el bolo. El bolo, le decís, ¿quiere dejar de beber? Sí, pero sigue bebiendo. Lo mismo el otro. ¿Cómo le hago para que...? La terapia ocupacional consiste en llevar a cabo tareas mínimas al principio y ir aumentando. Es decir, por ejemplo, una persona está deprimida porque perdió algo y está sumida en un cuadro depresivo. Bueno, está estresado. Va. Está estresado. Vámonos, enfoquémonos en eso. Entonces, ¿qué hace? Si se queda acostado, se deprime más. ¿Por qué razón? Porque sus neurotransmisores, los químicos en el cerebro, lo van a llevar a aumentar la dosis. Sí, pero la pregunta es, ¿cómo hago para que en él nazca ese cambio? Porque lo cree que es a través de una pastilla. ¿Haciendo ¿Haciendo qué si no tiene ganas de hacer nada? Haciendo, obligándose a sí mismo a hacer. Porque, mira, nadie puede darle la mano al otro si no la extiende. No se puede. Y técnicamente, una depresión se sale de la depresión siempre y cuando el sujeto quiera salir de su depresión. Excelente. Entonces ahorita estamos en el que hay que crear la necesidad de que él quiera. Sí, un paréntesis. Mencionabas el caso del alcohólico. Uh-huh. Muy bien. En el alcohólico se fijan metas de 24 horas. Maravilloso, funciona bien. Sí, pero esa no es una terapia. No, es simplemente un sostén 24 horas. Muy bien. Cuando hay una persona depresiva, ¿cómo se saca de una depresión a una persona? Más o menos de la misma manera, solo que utilizando la técnica del hacer. Ah, qué interesante. El hacer. No se pide al principio que un paciente depresivo pueda hacer algo mayor de lo que sus posibilidades, sus fuerzas y su energía le permiten. Claro. Poco a poco, va paulatino. En la medida en que empieza a practicar la técnica del hacer, entonces va a pensar. Y después de pensar va a sentir que le está funcionando ese aspecto. Pero necesita también esta técnica estar acompañada de los seres queridos, por supuesto. Porque la soledad no es un buen consejero ni un buen amigo, a pesar que la soledad es un maestro desde mi punto de vista. Sí, cierto. Y enseña muchas cosas. Entonces, y la reflexión es otro maestro profundo que ayuda a resolver. Y todo eso son técnicas. Me encanta lo que estás diciendo, pero tengo una duda que siempre me he planteado. ¿Siento primero o primero pienso? ¿Descartes o quién? ¿Por qué? No. Pienso, luego existo. Sí. Para mí... Pero ¿cómo voy a hacer pensar a alguien que tiene la emoción de que está estresado, que está triste? Primero él siente y después tal vez pensará que quiere cambiar. No, porque cuando siente, cuando experimenta ese sufrimiento, y en eso se basa la técnica de la logoterapia.
Es decir, al sufrimiento no hay que huirle. Por el contrario, hay que sumergirse en el sufrimiento. Y un paciente depresivo que se sumerge en el sufrimiento, pero que siente, por supuesto, y que luego piensa que está sufriendo y descubre la causa él mismo de ese sufrimiento. Porque por esa razón me considero un facilitador. Yo le digo, no le tema al sufrimiento. ¿Por qué temerle al sufrimiento? Si el sufrimiento es el camino para su salvación, para su recuperación, para la remisión de ese trastorno, que es el sufrimiento. Interesante. A veces no lo entendemos, porque decimos, pero ¿cómo? Entonces este es sadomasoquista. No, no se trata de eso. No, es el sufrimiento visto desde la perspectiva espiritual, desde esa perspectiva. Porque el sufrimiento, desde el punto de vista material, todos dirán, pero si sufrimos todos los días, perfecto. Hay que aprender a sufrir. Se aprende a sufrir. Ah, interesante. Y del sufrimiento, esa es una técnica que nos enseña la logoterapia precisamente, ¿sí? Por eso es que yo admiro a Víctor Frankl y soy frankliano, porque del sufrimiento extraes una riqueza enorme. Recordad que Víctor Frankl estuvo en un campo de concentración nazi, se murió toda su familia. Te podés imaginar los niveles depresivos que vivió, los niveles de angustia que vivió, el sufrimiento que vivió, y de eso extrajo toda una teoría y toda una técnica que es la logoterapia. Wow. Bueno, entonces, haz una invitación. ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde te localizan? ¿De qué se trata? Sí. ¿Cómo decir? Yo tengo interés en, recibir la técnica de logoterapia Sí. Existencialista. Sí. ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde te ubican? Sí. ¿Cómo te localizamos? Por aquí tengo una hojita en donde anoté mi correo electrónico Ah, por favor. y ahí todos aquellos que estén interesados en la psicoterapia ecléctica, yo estoy dispuesto a servirles de facilitador. Ah, qué pila, mira, leámoslo. Dice H. Robles Sandoval, con doble S. H. Robles Sandoval. @ @yahoo.es. H. Robles Sandoval @yahoo.es. Exacto. ¿El celular? Es el 4903-2816. 4903-2816. Sí. ¿Y lo del de abajo? Es lo mismo, Es lo mismo. solo que es terapia ecléctica antiestrés. H. Robles Sandoval @yahoo.es, a lo que se refiere específicamente a terapia ecléctica antiestrés. Exacto. Bueno, ya tiene usted entonces, es por este medio, a través del programa El Vigilante en la Salud. Aquí en Noticiero El Vigilante, con medicina integracionista. Aquella medicina que va con el objetivo de tratar el origen, causa y raíz de su mal, no tratar síntomas. Gracias a usted por su presencia, por su tiempo, que esa energía maravillosa que le llamamos amor, luz o conciencia, esté siempre con usted. Y a los que estén deprimidos, a los que estén estresados, les invito a que entonces llamen, participen y puedan ustedes ser dichosos y felices viviendo. Muchas gracias. El Vigilante en la Salud. Con Sadak Godoy.